donde usted nos puede encontrar como Fundación Puerta del Cielo. Amén. Queda en las redes sociales y la iglesia también tiene un canal de YouTube que también se llama Puertas del Cielo y ahí están todas las prédicas. Cuando usted quiere recordar una prédica, una palabra, búsquelo en las redes porque así lo puede volver a escuchar. Qué hermoso lo que la tecnología pone a disposición, ¿no es cierto? Bueno, es que le estaba contando, me olvidé. ¿Qué le estaba diciendo antes de pedirle a las chicas que empiecen a filmar? Hay mucha gente de los niños, hay mucha gente que nos escucha desde Alpa Corral, desde Coronel Molde, desde Achira. Para ellos le damos un aplauso desde sus hogares, desde sus casas, desde sus familias. No, porque ahí están sacando acá, y como decía Joel, prácticamente la mitad de nosotros son niños, por eso están todos ahí ahora. Y yo veía en las fotos que Rocío Cornejo me había mandado, estaban los niños entre medio de las ollas del comedor comunitario, estaban entre medio de los instrumentos de los músicos, estaban entre medio de la ropa del ropero comunitario y ellos abriéndose camino ahí en una mesa, dibujando y no solamente entreteniéndose, sino que hemos procurado que haya una enseñanza. Por eso habrán ido con un dibujito la reunión pasada a su casa. Esto es porque se les está dando una enseñanza junto con la tarea didáctica, se les cuenta una historia bíblica. Es tremendo porque, yo me saqué esto, perdón. ¿Se acuerdan de Hernán y Claudia? ¿Quién se los acuerda? Amén. Tal vez que un día nos estén escuchando y poder decirles cuántos jóvenes, cuántos adolescentes se acuerdan de ellos y de sus enseñanzas. Estos chicos con mucho temor a Dios y con mucha excelencia fueron una de las personas pioneras en la excelencia en nuestro ministerio. Y ellos enseñaban con hechos, enseñaban didácticamente, les tenían paciencia a los jóvenes. Y todo el trabajo que ellos hicieron, hoy podemos empezar a ver los frutos. Ellos viven en Carlos Pasto, tuvieron que mudarse, por tanto dejaron de ser los pastores de los adolescentes y se fueron. Luego creo que se fueron también de nuestro ministerio. No supe más de ellos, pero qué glorioso, hermano, que cuando uno siembra, a la larga, a la corta, cosechas. ¿Cómo gustaría que ellos, Claudia y Hernán, hoy puedan escuchar lo que me dice Rocío Cornejo, Rocío Marreta? Yo me acuerdo cuando Claudia y Hernán nos enseñaban, y eso que ellos nos enseñaban, les vamos a enseñar a los niños de nuestro ministerio hoy. Entonces, qué hermoso, la palabra de Dios, recuerdan, nos vuelve vacía. La palabra de Dios trae resultados. La palabra del Señor trae fruto. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso al Señor. Gracias. ¿Y esto qué es? ¿Qué color? La palabra de Dios me vuelve vacía, lo decíamos en la reunión pasada, donde Dios hizo un pacto con David, donde Dios vio el corazón voluntarioso que tenía David. Como en esta noche hay muchos corazones que aman al Señor. Yo lo amo al Señor. Yo tengo un corazón con voluntad de servirle, de agradarle, de pagar, aunque sea un poco, tantas cosas que Él ha hecho por mí. ¿Cuántos sienten algo así? Entonces, de agradecerle, digo, Señor, ¿qué más puedo hacer? Y me entusiasmo y me agarra muchísima ansiedad porque quiero hacer todo y el Señor nos ha dicho, despacito, porque todos tienen que ser parte de esto. Fuera por nosotros, hermano, nosotros proveemos y estaría todo hecho de un día para otro, pero el Señor nos dijo, a través de la boca de un siervo, vez pasada que nos visitó, tranquilos. Dios quiere que todos sean bendecidos con esta obra. Dios quiere que cada uno ponga un grano de arena. Y eso va a ser también en la pieza, en el salón de múltiples usos de los niños, porque con esta rifa que vamos a vender, con todo el movimiento que vamos a hacer, muchas personas que no asisten a la congregación van a ser parte. Y cuando inauguremos, vamos a poder invitarles diciéndoles, vos has sido parte de esto, vos has hecho posible esto, entonces tenés que estar ese día como anfitrión, que la gente no se sienta
un externo, un Juan de afuera, sino que la gente se sienta parte de esta obra. Los vecinos, ve pasada Rubén, traía pan con vale, ellos traían factura, luego vinieron y ya se asentaron acá en este rebaño, en este redil. Entonces esas cosas va haciendo el Señor. Así lo va a hacer también con la gente con la que se está predicando. La gente que está siendo invitada. Dios va a ir trayendo. También me gozo de ver a María, de verla a María también, a las dos Mari. Me gozo de verlas, son parte de este pueblo. Y muchos otros que también vendrán. Dice el Señor, yo tengo unas ovejas que todavía no están acá, pero que también son mi pueblo. Amén. Quiero leerles rápidamente la palabra porque la hora ha avanzado, pero qué glorioso que es estar en la casa del Señor, terminando una semana, dando gracias por la fidelidad de Dios en estos días con nosotros y empezando otra semana. Hoy es un día de transición el domingo, empezando una semana encomendándola en sus manos. Qué mejor cosa que estar en la casa de Dios, qué mejor cosa que estar sentados en la mesa del Padre, de ahí partir hacia una semana con dirección, con estrategia, con paz, con confianza. ¿Cuántos se sienten privilegiados de estar en esta noche en este lugar? Yo siento que es hermoso estar en su casa. Le doy gracias a Dios un año más que el Señor le regaló a mi nieto más pequeño, a Félix, que hoy estuvimos acompañándolo en el día de su cumpleaños. Restauración del altar y del culto. Yo se la voy a leer y usted preste atención, no deje caer nada del suelo. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Cómo se juntaba el pueblo? Como si fueran un solo hombre. Acá habla de la unidad que nosotros debemos tener. Más allá de nuestros pareceres, opiniones, distintos caracteres, el Señor quiere la unidad espiritual de este pueblo. Nosotros debemos bogar por la unidad. Nosotros debemos luchar y guardar la unidad del Espíritu. Amén. Debemos ser guardianes para que haya unidad. Por eso cuando se presenta un caso donde puede haber una diferencia, donde las partes no encuentran una salida, una solución, usted venga, hable con los líderes. Estamos a través de la guía de Dios para dar solución. Si hay voluntad, hay solución. Todo tiene arreglo. Hay problemas que a uno lo superan, pero otro lo puede ver desde una mejor perspectiva y puede mostrarle la solución. Y cuando no tenemos esa solución, apelamos al Maestro que Él la tiene. Amén. Cuando hay voluntad, podemos seguir unánimes como un solo hombre, porque el Señor es el que nos ayuda a solucionar esas cosas que por ahí no podemos nosotros solos con nuestra propia entendimiento, con nuestro propio entendimiento. Se juntó el pueblo como un solo hombre. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, Zorobabel, habla de los nombres de ellos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. El pueblo de Dios venía de una cautividad. El pueblo de Dios venía de una esclavitud. Sabemos que antes, cuando había guerras y uno vencía, el otro pueblo era tomado como esclavo. ¿Sabían eso? En la guerra siempre hay uno que gana y uno que pierde. El que ganaba y prevalecía esclavizaba al otro. Es así que el pueblo de Israel estuvo 400 años de esclavos de los egipcios, porque en una guerra los habían subyugado. Acá habían estado también esclavos, y dice que un rey llamado Ciro, puesto por Dios, les prestó atención e hizo volver esa esclavitud, les dio libertad al pueblo. Entonces se levantaron los primeros escribas. Entre esos escribas estaba Esdras, que es el que vamos a nombrar en esta noche, Nehemías. Eran restauradores de aquello que había sido quedado como un muladar, de aquello que había quedado en ruinas. Dios, cuando ve disposición de corazón, Dios tiene misericordia de su pueblo y muestra la forma en que esa situación cambie. Así vemos en la historia bíblica cuántos libertadores como Moisés se levantaron, como Noé, como Abraham,
como Cristo mismo, ¿no? Cuando el pueblo de Dios en la época de Jesús estaba bajo el yugo romano, dice que el pueblo esperaba a un Salvador. Y aquí que el Salvador que Dios mandó en ese tiempo no fue como los antiguos salvadores, guerreros, emancipadores, que agarraban el pueblo y con plagas, Moisés, y lo trasladaban y lo sacaban de esclavitud, Gedeón, todos los que peleaban, Josué, toda esa gente libertadora. De pronto aparece un cordero manso, puro, sin mancha, alguien que hablaba del amor, alguien que hablaba de perdonar, cuando en las guerras el lema era ojo por ojo y diente por diente. Cuando decía que al enemigo había que liquidarlo, aparece un Jesús que dice, ama a tu enemigo, no pagues mal por mal. Entonces en ese nuevo tiempo, Dios empieza a tratar con la humanidad de una forma diferente. Pero antes se habían levantado estas personas restauradoras y Esdras era uno de ellos. Dice, él se puso a restaurar el altar de Dios. El altar de Dios era el lugar donde la gente se acercaba. Era el nexo con Dios. Era ese lugarcito que permitía al hombre estar cara a cara con Dios, tener un momento en su presencia. Los enemigos habían volteado ese altar, lo habían destruido. Pero qué glorioso que dice la palabra, 7 veces cae justo y Jehová Dios lo levanta. Cada uno de nosotros tenemos un altar en nuestro corazón, que muchas veces por el enemigo fue derribado, fue destruido, fue puesto en ruina, en calamidad. Pero el misericordioso Dios, aquel libertador Señor, aquel cuyos ojos están sobre el que sufre, aunque el sufrimiento haya venido por rebeldía, aunque el sufrimiento haya venido por desobediencia, haya venido por tomar malas decisiones, nuestro Dios, que es amplio en perdonar, tiene misericordia y vuelve a permitirte que restaures ese altar, que vuelvas a sentir su presencia, que vuelvas a vivir en el primer amor, hermano. Iglesia de Jesucristo, nuestro Dios restaurador quiere tenernos siempre bajo su sombra y bajo su abrigo. ¿Cuánto le aplauden al Señor? Una noche en la que Dios va a restaurar altares. Los altares se hacían con piedras, se hacía un pacto con Dios. El miércoles pasado hablamos de pactos, de nuestro Dios es un Dios de pacto. Se hacía el altar, ¿se acuerdan cuando Jacob peleó con un ángel allá en Peniel? Y dice que el ángel lo tuvo toda la noche a maltraer. Sin embargo, Jacob sabía que no debía dejarlo ir sin que le deje la bendición. Son pactos de Dios con el hombre. Dice que en ese lugar Jacob hizo un altar. Cada vez que el hombre se encontraba con Dios, allí hacía un altar. En esta noche, si en tu corazón había un altar, si en un momento podías sentir la gloria, la plenitud, te sentías feliz con Dios y por muchos motivos eso dejó de suceder, ese altar se empezó a caer a pedazos, ese altar dejó de sentir la gloria, la luz, la potencia de Dios. El Señor te dice en esta noche, estás en el mejor lugar, porque yo quiero fortalecer tus manos para que comiences a tomar esas piedras y a levantar una vez más el altar, y lo que te comunica conmigo, lo que te hace estar cerca mío, lo que te hace recibir mi palabra, mi abrazo, mi amor. En esta noche Dios lo hace posible. Te dice el Señor, hasta acá tu cautividad, hasta acá sufriste, como le dijo al pueblo de Dios, el pueblo que había estado cautivo, y colocar en el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Cuando uno cae en la gracia, cuando uno trastabilla, cuando uno falla una y otra vez, se te va esa confianza, se nos va la confianza. Cuando uno es vencido de lo malo, se nos va la seguridad, porque la seguridad viene cuando caminamos en la voluntad del Señor. El respaldo viene cuando caminamos como hijos e hijas de Él.
Pero cuando sabemos que hemos sido derrotados, empieza el temor, empieza la duda, empieza la inseguridad. Ellos querían restaurar el altar, ellos querían volver a estar con Dios, querían volver a servirle, a sentir su presencia, pero habían dejado que los enemigos ganaran terreno y de pronto se sentían atemorizados. ¿Cuántas veces habrán querido empezar y vinieron los enemigos como a Gedeón y les comían todo, le derribaban todo, volvían a tirarle todo por cuanto habían luchado? Entonces dice que ellos pusieron las bases del altar, pero tenían miedo de los pueblos enemigos y ofrecieron, aún en medio de esa desesperación, en medio de ese miedo, en medio de esa inseguridad, gloria a Dios, si te abre este camino, si estás en esta noche, si estás escuchando la palabra, aún en medio de los enemigos, el Señor permite que vuelvas a restaurar el altar. No le importa más nada a Dios, solo quiere tu disposición de corazón para que vuelvas a restaurar el altar, el lugar donde te encuentras con Él, el lugar donde sientes seguridad, respaldo, confianza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren lo que dice el 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. El pueblo que sale de la cautividad se siente feliz, siente gozo, tiene ganas de dar, tiene ganas de servir, tiene ganas de brindarse. Cuando uno está en cautividad, increíblemente se vuelve egoísta, porque tiene temor a los enemigos. Tiene temor, si yo le doy a Dios, mañana no voy a tener para comer. Si yo siento de donar algo, está en mi corazón, pero no lo hago porque tengo miedo de que en la semana pueda necesitar. Vamos a tirarnos en el agua, en el río, en este tiempo, porque el Señor no nos va a dejar ahogar. Amén. Él está usando nuestras vidas de una forma especial. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y de ahí voy a saltar al 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años para arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Venían a restaurar, venían a poner manos a la obra, venían a activarse. Esta palabra yo la uso mucho. Y le digo, por ejemplo, a mis nietos, le digo por ahí a mi hija, vamos, activando. El dedito así me hacía mi abuela. Como diciendo y haciendo, manos a la obra, dejen esos celulares, dejen de volar. Le digo, caiga, vamos, dejen de perder tiempo. Activando, acá dice la palabra que los levitas, los sacerdotes, los músicos mayores de 20 años, empezaron a activar la obra. Empezó el movimiento de las aguas, empezó la dinámica y empezó Dios a moverse al lado de su pueblo. Cuando vos te mueves en pos de tu familia, el Señor se mueve. Cuando empezás a orar, cuando empezás a cambiar el carácter, a tratar de ganarlo, el Señor te va respaldando. Cuando salís a buscar un trabajo, haces un currículum, te perfeccionás en un área, el Señor te respalda. Aquí en la casa del Señor, cuando estamos viendo qué mejora podría hacerse para que el pueblo de Dios, para que los niños tengan, el Señor se mueve con nosotros. Amén. Dice, ellos empezaron a activar, gloria a Dios, la casa de Jehová. Dice,
Y cuando los albañiles, paso al 10, para no demorar mucho, esta palabra la predicó el siervo Raúl en el año 90. Mi mamá escuchaba los cassettes. ¿Se acuerdan los cassettes? Eso que cuando le tragaba la cinta, usted tenía que agarrarle la lapicera. ¿Cuántos son de ese tiempo? No se hagan los jóvenes. Tenía que agarrarle la lapicera y hacer, iba enroscando la cinta. Por ahí la cinta estaba torcidita, usted le enroscaba mal, la ponía en el grabador y empezó. Entonces decían que era del diablo, que cuando daban vuelta la cinta eran mensajes subliminales, qué sé yo, todo lo que pensábamos en ese tiempo. Gloria a Dios. La cosa es que esta prédica yo la escuchaba, yo creo que antes, de tipo 89 debe haber sido, porque sabe que yo no estaba todavía en el camino del Señor, pero yo iba a la casa de mi mamá, no vivía con ella, yo vivía con mi papá. Iba a la casa de mi mamá de visita una vez al mes y mi mamá con ese cassette, era un solo cassette el que tenía, uno solo, ¿no? Lo daba vuelta, lo ponía porque terminaban 30 minutos, eran de 60 minutos los TDK, ¿cuántos se acuerdan? Qué viejo que estamos. Cecilia, ¿vos tenés cuánto? ¿60? ¿50? Los TDK, que después te los podés grabar, y los vendían ya con un mensaje de corazón en Córdoba. El pastor Gabriel Cuando Sica eran los que lo grababan. Y mi mamá, un solo cassette se había comprado ella, así que lo ponía de un lado, terminaba, lo daba vuelta del otro lado, y yo cuando iba, claro, mi mamá todo el día me tenía con el cassette y daba vuelta, y yo no lo conocía, el siervo Raúl, yo decía, ese viejo, ¿cómo grita? ¿Por qué grita así ese hombre? Si la gente escucha lo mismo, le decía, viste, cuando estás endemoniado, cuando no conoces todavía las cosas de Dios, ¿no? Mire, que lo amo tanto al siervo hoy. Y bueno, y mi mamá, no sé si se acordaba la prédica, pero yo ya ni la sabía de memoria. Y yo sabía, ahora voy a decir esto. Y el diablo está enojado, yo decía, ahora voy a decir que el diablo está enojado. Y el diablo está enojado, yo no sabía qué hacer y me molestaba. Y esta era una de las prédicas de ese cassette. Por eso me la acuerdo de memoria. Mire usted, por eso ponga YouTube en su casa, hágale lo mismo que me hacía mi mamá a mí, que va a dar resultado. Vio que ahora viene todo en YouTube, usted puede encontrarme de en vivo, Puerta del Cielo en vivo, y puede tener prédicas a toda hora, o alabanza. Y dice, y cuando vinieron los albañiles, mire cómo me la hace memoria, y cuando vinieron los albañiles, dice, y se juntaron todos al ver que se echaban los cimientos de esta nueva casa, porque la primera casa había sido destruida. La primera casa con el altar, con los sueños, con toda la gloria y la victoria del pueblo de Dios, se había abatido, la habían destruido los enemigos, la habían pisado, no había más rastros de ella. Se acabó la ilusión. Mire lo que dice el 10. Y cuando los albañiles del templo, a ver, levante la mano los albañiles del templo. Jorge, ¿cómo va esa pared? Tiene unas pompas así. Parece una S. No. Y cuando los albañiles del... Allá está Pedro también, Pedrito. ¿Cómo va la pared? ¿Joya? Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová. Amén. Mientras estamos sirviendo al Señor, hay que alabar al Señor. Si no están los músicos, se pone música. No le sirva al Señor sacando cuero, porque esa ofrenda no llega. No le sirva al Señor quejándose, si yo no vengo, no viene nadie. No llega, es perder tiempo. No somos imprescindibles y Dios no necesita una ofrenda quejosa. Él nos dice que alababan al Señor. Pusieron a los levitas para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. El 11. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo.
alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Había gozo, había júbilo. El pueblo reconocía que Dios una vez más había sido bueno con ellos. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Cuántos ancianos hay acá? ¿Cuántos vieron esta casa en su primer momento, en su gloria, cuando estábamos allá en el Boulevard Roca, cuando hacíamos las reuniones en el Paseo de la Memoria? Levante la mano. ¿Cuántos se acuerdan lo glorioso que era eso? Y de nuevo estamos empezando de nuevo. Y dice el Señor, y cuando esa gente que había estado, el miércoles hablábamos del privilegio de poder estar cuando una obra arranca o cuando una obra es restaurada, como pasa con nosotros. Dice que ellos al ver que se echaban los cimientos de la segunda casa, de la nueva casa, lloraban en alta voz, estaban emocionados. El otro día le dije a Joel, ¿sabes que no pude contener las lágrimas? Porque cuando contaba lo que fue el comienzo del Ministerio Medea, de la Cúpula Catedral, porque nosotros venimos de ahí, porque nosotros tenemos el ADN del Ministerio Medea y del siervo Raúl y de todo lo que él nos enseñó. Amén. Y usted sabe que le contaba a Joel, no pude contener las lágrimas porque me acordé del esfuerzo del pueblo. Me acordé que durante 7 años, hermano, no había techo. Eso no lo alcancé a contar porque me emocioné mucho. Por eso entiendo a esta gente que lloraba en alta voz cuando veía que se levantaba la nueva casa. 7 años sin techo en aquel lugar. Y no frenaba al pueblo de Dios. Viento, lluvia, vigilias. Las vigilias terminaban a las 4 o 5 de la mañana o más. Y allí estábamos con frío. Allí estaba Nelson, su pastor, tu papá, Joel, allí estaba yo. Tú eras bebé, Joel, te llevábamos, he vuelto disfrazada, en changuito, congelado. Yo no sentía los pies, pero ahí estábamos alabando al Señor. Entonces, esas cosas, hermano, no son moco de pavo, como dicen algunos. Eso es un peso de gloria que llevamos en nuestras espaldas. Y todo lo aprendido, yo quiero transmitírselo a ustedes. Y que ustedes se lo transmitan a sus hijos y a las generaciones que van a venir. Que sean un pueblo que vivan la gloria de Dios. Que sea un pueblo que, aunque no tengan un recurso, vean las maravillas. Grandes y maravillosas son sus obras. Señor y Dios Todopoderoso, justo, verdaderos son tus caminos, Rey de gloria. Sino que te verá, Señor. Grandes y maravillosas son sus obras, las obras que Él hará con este pueblo. Hoy vemos levantarse esta nueva casa. Y dice, y lloraban en alta voz. El 13. Y no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Qué glorioso y privilegio es hoy estar yo pudiendo predicar esta palabra, que la escuché ahí en el año 89 por la boca de nuestro siervo. Él nos daba aliento a nosotros cuando se edificaba aquella casa. Yo hoy le puedo dar aliento a este pueblo porque se edifica esta nueva casa. Dice que se escuchaba desde lejos y no se podía distinguir los gritos de lloro y de alegría. Yo cuando uno llora de emoción, la palabra de Dios, la profecía de Dios para nosotros decía, lágrimas pero dulces. Se acabó la cautividad, se acabó el sufrimiento, se acabó el altar derribado. Empiezan tiempos de lágrimas dulces, empiezan tiempos de gritos, de lloro, pero de alegría, de clamor, de pueblo en júbilo. Pronto vamos a tener una fiesta gloriosa, no sé si en el Pentecostés, en
en algunos de estos meses vamos a tener una fiesta gloriosa donde vamos a alabar a Dios. Ponían los levitas vestidos con su ropa, hagan los levitas lo que tienen que hacer. Ponían los albañiles, hagan los albañiles lo que tienen que hacer. Ponían los cocineros, hagan los cocineros lo que tienen que hacer. Los maestros de niños, los maestros bíblicos y cuantos más que servían y lo hacían con gozo y con júbilo, porque era todo para el Rey de Reyes, para el Dios de gloria, aleluya. Aquel que los había sacado del yugo, aquel que los había sacado de la esclavitud. Hermano, el Señor nos sacó a nosotros. Cristo rompió nuestras cadenas. Cristo nos hizo libres. Por eso nosotros ya no tenemos que andar más cabizbajo. Ya no tenemos que andar más vencidos ni derrotados. Desde ahora usted levante esa cabeza, mire para arriba, porque el Señor le ha libertado. Empiece a restaurar ese altar. Empiece a buscar cada mañana leer la palabra. Empiece a tener nuevas experiencias con el Señor. ¿Se acuerdan? Con esto termino. En el libro de Joel 2:28. Porque en los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones. Vuestros jóvenes profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. Comience a restaurar el altar de Dios. Vuelva a esas cosas primeras. Y si usted hace poco que ha llegado al camino del Señor y aún no ha tenido estas experiencias, pídale más a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero conocerte más. Y nuestro Dios, que es amplio y que nada da por medida, sino que todo lo da en abundancia, llenará sus vidas y le hará ver maravillas. ¿Cuántos lo creen así? Póngase de pie, pueblo del Señor. Y vamos a terminar con una oración. Gloria a Dios. Así como está, cierre sus ojos. Una vez más, Padre, gracias por ser parte de este tiempo. Una vez más, Padre, gracias por la oportunidad y el privilegio de poder servirte con nuestras manos, de poder alabarte, Señor. Todo lo que esté en nuestro corazón, tú dijiste, hazlo, porque Dios está contigo. Tú eres un Dios de pacto, tú eres un Dios que nos ha libertado, Señor. Nos ha sacado de la cautividad, Padre. Y hoy estamos nuevamente en esa ciudad que fue tantas veces derribada, pero tantas veces vuelta a levantar para la gloria de Dios. Más de 30 veces Jerusalén cayó, pero más de 30 veces Dios la volvió a levantar. Mi Dios que restaura altares, mi Dios que renueva la misericordia, mi Dios que es amplio en perdonar.